sí un extracto de una nota en donde ellos hablaban muy bien y en defensa de su padre, pero esto era el año pasado. Te lo compartimos. Esto era en el departamento donde actualmente ahora fuma y está con su novia. Mira. La verdad que es un momento inesperado, porque nos enteramos por los medios. No nos enteramos ni siquiera porque llegó la denuncia. La verdad que es un shock, no nos lo esperábamos. No podíamos creer porque la denunciante estuvo trabajando 1 año y medio con mi papá y jamás hubo ningún indicio de absolutamente nada. Creo que no le dimos la importancia porque al igual que se desestimaron todas las otras denuncias falsas que hubo, creemos que esta iba a ser una más. Ella es hija de un primo hermano de mi papá. Nunca tuvimos vínculo familiar. Yo me hice muy amiga de ella porque como ella no sabía nada de política, entonces es como que la adopté, le empecé a enseñar muchas cosas. Mi mamá sí está, vino un montón de veces para acá, lo acompañó en toda la audiencia, entonces creo que un morbo ese de la gente de que por qué no está y que sí está. Por ser rico, por tener poder, porque fue 3 veces gobernador, entonces por eso fue tan choqueante. ¿No es un preso con privilegios? Imagínate que hoy no puede caminar. Si sigue ahí, seguramente va a terminar muerto. Bueno, eso es muy emocionante, la defensa que hacían sus hijos. Como te dije antes, esto era el año pasado. Le quiero preguntar a José Ignacio Sbrocco, ¿cómo es la relación actualmente? ¿Siguen defendiéndolo y bancando a su padre ahora que él se muestra con su amante de toda la vida? ¿Cómo es ahora la situación, José? Mira, creo que lo podemos definir de esta manera. Cuando le concedieron la libertad, la prisión domiciliaria al Alperovich, sí, la familia, los hijos, iban a hacer un comunicado, una conferencia de prensa para dar su postura y hasta ahora no lo hicieron. O sea, ya Alperovich, el fallo fue lo tengo acá abierto, fue del 25 de junio. Sí. Ya pasó poco más de un mes y todavía no se expresaron. Me parece que, a ver, es tu padre y eso no va a cambiar, pero sí me parece que no les hace nada de gracia que Marianela Mirra esté instalada junto con a él. él. A mí me dicen, gente que está, repito, mirando desde Tucumán, muy informada, que el hijo mayor se fue a París y se encuentra, o estuvo hasta hace días nada más, junto a su pareja, desligándose desde que su padre consiguió la prisión domiciliaria, y que el resto de los hijos, desde que todo esto ha trascendido y se blanqueó y se mediatizó, no hizo un solo posteo de apoyo más al padre. Le soltaron la mano. Desaparecieron es la posición de lo la familia. público. Es la posición de la familia, como tampoco vamos a ver a Beatriz Rosqués decir ni media palabra respecto de esta situación. Sí que hubo incomodidad interna familiar porque había algo acordado, no de ahora, desde hace más de 15 años que era todo bien porque había casas separadas. Totalmente. En el Senado se sabía que Beatriz estaba separada cuando era senadora, ¿no? ¿Qué conocimiento tenés acerca de los bienes de Alperovich? ¿Ya ha dividido en sus hijos todas sus propiedades, sus empresas? ¿Está todo repartido? Como te decía, la empresa, él figura como socio junto con su cuñado Rubén Ricardo Rosqué. Con el tema de las propiedades, sé que a cada hijo ya tiene su propia casa, algunas que eran de la familia histórica, que vienen de la sucesión del padre de Alperovich, ya tienen repartidas algunas propiedades, pero Alperovich además tiene campos, tiene propiedades en el exterior. La verdad que no tengo idea qué pasó con esa. Te hago una consulta. La famosa empresa constructora a la cual vos hacés mención, ¿fue la encargada de construir los 5 hoteles de lujo que hay en la provincia de Tucumán? Porque mirá que hace 20 años íbamos y tenías que ir ahí al humilde Garden que quedaba frente al Parque Independencia porque no había otro, Y ahora están las principales cadenas internacionales del mundo en la provincia de Tucumán. Si hay
Pero no solamente hoteles, hay, por ejemplo, ¿cómo fue una de las maniobras que se hacían? Se construyó un teatro, el Estado, el Teatro Mercedes Sosa, se lo adjudicó a una empresa privada. Donde murió Sergio Denis. Donde todavía está investigándose, que no tiene fallo con respecto a cómo se provocó algo que teóricamente debería tener cerrado. Faltaba una red. Sigue funcionando todo tal cual. Sí. Nunca se cerró tan solo 2 días. Ahora, Cari, a mí me decían que los hijos tienen orden de no hablar porque el abogado, por consejo de su abogado, de la defensa de Alperovich, para que no hablen. Bueno. Y por otro lado, todavía la condena no adquirió firmeza porque está pelada. Claro. Y las víctimas después pueden ir por estas propiedades que estábamos hablando. Pero el abogado no le aconsejó también a María Elena. Fíjense, estamos mirando, bueno, seguramente José está mirando desde su computadora. Vamos a compartir con vos la última declaración de patrimonio de Alperovich del año 2021. Dice, compró 44 propiedades y aumentó 162% su patrimonio entre 2019 y 2020. Fíjense qué barbaridad. 2.100 millones en total. Declaró una fortuna de más de 6 millones de dólares y más de 50 propiedades entre Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Santa Fe. Esto es lo declarado. Claro. Bueno, quiero decir algo. Sí. Otra cosa que no se sabe es que se habilitó cuando en el país todavía no existía... ¿Qué cosa? El tema de las apuestas deportivas. Vos podías jugar ahí, en la cancha, como antes se levantaba la quiniela en el momento. Sí. En la riña de gallos. Cómo salían los partidos de fútbol. Sí. Se habilitó el emporio de los casinos. Totalmente. Se armó un circuito que vos aterrizabas en el aeropuerto, te iban a buscar los taxis y remises, te llevaban al hotel de super lujo y escolaseabas. Y después venían los otros servicios, porque estaba todo armado. Perfecto. Un mini Las Vegas. Tremendo. Bien, dentro de la declaración patrimonial del 2021 también dice depósitos por 504 millones de pesos, 500 millones de pesos se desprenden de la conversión monetaria de una caja de ahorro en dólares que acumula casi 6 millones en moneda extranjera. De una caja de ahorro. Habitualmente digo cualquier millonario, no estamos hablando solamente de este caso, hablando en vulgar, la guita fuerte no se guarda en una caja de ahorros, sino que se tiene en otro tipo de utilidades, ¿no? Sí, acá hay más, y puede haber más, como dice el amigo, y puede haber más. 1.497 millones en concepto de créditos en el país y acciones, cuotas y participaciones sociales sin cotización en el país. 3,5 millones en concepto de ingresos de trabajo, de alquileres y otras rentas neto de gastos. ¿Hay más, chicos? Porque tenían más placas todavía. Hay más. Es una cosa muy impresionante. Dale, seguí, Luis, por favor. En la categoría de bienes recibidos por herencia, legado o donación, reportó 6,9 millones. Gastos personales, Alperovich indicó en su última declaración jurada 10 millones, estamos hablando de valores históricos 2021, ¿no? Sí. Claramente son otros valores y es su declaración jurada presentada oficial. Bien. Bueno, te comento algo que por ahí no lo tocaron, pero Alperovich tiene 3 hermanos, un varón y 2 mujeres. Sí. Cuando murió la madre de Alperovich, Marta León, las hermanas mujeres, que se llaman Sara y Leonor, fueron a reclamar parte de la herencia familiar que se las habían... que antes de la muerte de la madre se las habían dividido entre José y Nahum, los 2 hermanos varones. Y hoy están en un conflicto judicial la familia, las hermanas, contra los 2 hermanos varones. Tremendo. Porque se habían quedado con las propiedades de la familia. Es más, puede ser que le hayan falsificado la firma a la madre. Y a esto generó todo el conflicto entre los hermanos y las hermanas, porque obviamente se estafaron entre ellos. Hay una cuestión de fechas y que las hermanas denunciaron que les habían falsificado la firma a la madre o le habían hecho firmar que no estando consciente. Qué locura. Ese es uno de los argumentos centrales de las hermanas para reclamar esto judicialmente. Pero estamos hablando, me dicen, de más de 70 propiedades que se tenían que repartir con esa falsificación de firma. ¿Puede ser? Y
y por eso te digo, lo que dije al principio de la nota, la fortuna de Alperovich es incalculable. Incalculable. No le podemos poner José, aquí tenemos otra placa más que preparó la producción de a la tarde y fíjate que dice, 2 departamentos en Puerto Madero, en el complejo Sen City, valuados desde $220.000 hasta los $2.2 millones. Depende de qué unidades. Son 2 unidades, no son del penthouse, son 2 unidades de pisos inferiores, pero estamos hablando entre los dos cerca de $2 millones. Un dato que me pareció curioso. ¿Cuál, Luis? Y que me corrija si no el señor Esbroco. Jorge, José y Beatriz, estos 3 nombres, me dice esta versión, no digo que sea información confirmada, administran en un 30-30-30 todo. ¿Qué quiero decir? ¿Qué hacían, por ejemplo, los gallegos cuando les heredaban a sus hijos? Nunca le daban una finca a cada uno. ¿Para qué? Para que no la reventaran. Entonces de una finca le daban el 33% a cada hijo, de la otra finca para que entre los 3 tuvieran que acordar cuándo se vendía y por cuánto. Mirá, Cari, si Nacho puede ir poniendo el artículo de lo que hablábamos nosotros, de cómo esta falsificación de firma derivó en otro frente judicial complicado por una fuerte herencia millonaria. Ahí está, fíjate, aquí está el artículo. Acá ahí está. Y dice que la herencia en cuestión comprende 76 inmuebles, plazos fijos y suma de dinero que ascienden a $6,5 millones de dólares, más de 10 millones en pesos, y una interna y guerra familiar entre José y Nahum, los varones, contra las hermanas. Ahora entendés de esta manera por qué conviven todos con todos. La mujer actual, digo, los hijos con la mujer actual. Ahora se entiende todo. Totalmente. Ahora, José, le quiero preguntar a José si alguna vez no hubo un planteo, si estés al tanto de algún planteo de la señora Rosqués en contra de esta relación que viene teniendo Alperovich hace casi 20 años con Marianela Mirra. No sobre Marianela, pero sí recuerdo una entrevista que dio Beatriz Rosqués cuando se conoció el tema de la sentencia. Ella le atribuía que había sido un caso de infidelidad, no de violación. Ajá. Entonces ella, Alperovich siempre tuvo fama de mujeriego en la provincia, incluso durante su época de gobernador. O sea, Marianela era una más, era... José, pero disculpa. A ver, espérame que está diciendo algo importante, José. Te escuchamos, José. No, que te decía que Alperovich siempre tuvo fama de mujeriego. Pero Marianela, ¿qué? Marianela era una más. O sea, que mientras estaba con Marianela estaba con otras mujeres también. ¿Y tenés idea por qué dejó de ser una más y se transformó en la mujer de Alperovich como es hoy? Por la visibilidad. A ver, cuando Alperovich... Cuando estalla la denuncia en fines de 2019, ahí Alperovich comienza a vivir en una casa separada de Beatriz Rosqués y me parece que a partir de ese momento Marianela cobra un rol más protagonista en esta historia. José, porque adquirió visibilidad mediática, eso en un punto. Y te quiero preguntar algo que se disfrazó, que fue, digamos, el incidente entre Beatriz y Alperovich cuando sufrió aquel famoso, entre comillas, accidente en bicicleta. ¿Podés narrar o brindar detalles de eso? Alperovich tuvo una lesión en la zona de la ingle, que en teoría se lo había hecho andando en bicicleta. Sin embargo, en ese momento yo había hablado con urólogos y me decían que para la lesión que tenía Alperovich tendría que haber sido en una situación donde tenía una erección. O sea, no podría haber sido, digamos, de otra manera. Intimidad. Sí, en medio de una situación íntima habría ocurrido este accidente. De hecho, lo que me contaron a mí en su momento es que Beatriz Rosqués fue al sanatorio donde estuvo internado Alperovich como consecuencia de esa lesión y le recriminó
exactamente eso, digamos, de que estaba manteniendo una relación extramatrimonial. Entonces el incidente es otra versión. Yo tengo entendido, corregime José, tengo entendido que es cuando confirma su verdadera relación con Marianela Mirra. ¿cuándo que la Beatriz confirma? reacciona y se produce ese accidente. No, es que Alperovich nunca había confirmado esa relación. La relación se confirmó ahora hace un par de meses, cuando Marianela blanqueó de que estaba en pareja con Alperovich. ¿Y por qué crees que Marianela blanqueó ahora después de 18 años? Yo creo que fue un mensaje hacia la familia de Alperovich. Pero ¿por qué él permite que ella blanquee? Porque en realidad él siempre la tuvo silenciada. ¿Por qué esta vez no lo logró? Y porque Alperovich me parece que ya está más allá del bien y del mal, o sea, ya no le importa nada. Estaba preso, estaba en Ezeiza, me parece que ya estaba resignado, te diría, o capaz que también pensaba que de esa manera iba a tener algo de visibilidad de este caso, que lo tuvo, y que eso podía agilizar el pedido de prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que eso se había dado a fines de marzo, si no me equivoco, y Alperovich cumplía los 70 años el 13 de abril. José, ahí todas las mujeres, es más, las víctimas que fueron acá en la causa, dicen que Alperovich no entendía un no como respuesta, que él no entendía la palabra no quiero tener sexo, no quiero verte, nunca lo entendió ese, dice. Tal cual. ¿Fue así siempre? ¿Siempre fue así? Y sí, porque Alperovich estuvo acostumbrado, fue 12 años gobernador y después otro tiempo más senador. No estaba acostumbrado a que le digan que no. Ni siquiera, o sea, cuando Alperovich deja su gobierno en el 2015, lo reemplaza Juan Mansur. Y Mansur, siendo gobernador, lo iba a visitar a Alperovich a su casa, lo iba a visitar a Alperovich a la concesionaria. Era como que al principio seguía ejerciendo el poder político de la provincia. José, y hay personas, hay mujeres víctimas que todavía, no sé, vos te habrás enterado ahí en Tucumán, que no han querido denunciar, pero fueron abusadas también por Alperovich y han trabajado con él, estuvieron muy cerca a él. Y dice que también fueron abusadas, pero no hicieron denuncia. ¿Qué dices, José? Yo no tenía conocimiento de eso. Te quiero llevar nuevamente al tema de Marianela, porque claro, uno la ubica en un lugar de pobre, siempre a un costado, nunca blanqueada, siendo la segunda o la amante y bla, bla, bla. A mí me dicen que ella en Tucumán se maneja de una manera totalmente diferente a la cual la vemos nosotros aquí y que es poco querida porque se maneja de manera impune, soberbia y atrevida. Permanentemente ella hace sentir que es la mujer de Alperovich. A ver, ¿qué dice José? No, yo creo que eso se dio el perfil. A ver, Marianela, hasta que apareció un Gran Hermano, no era conocida acá en Tucumán. Claro, hace 20 años que conocida. 20 años, ya está. José, yo para entender un poco este después, ¿no? Vos podés o tenés precisiones con respecto si realmente la relación de Alperovich con su sobrina, hija de una prima hermana, ¿no? Fue consentida al principio y después, de acuerdo a lo que reclamaba a nivel de compromiso y dinero, al no satisfacer lo que ella pedía, finalmente terminó en denuncia. Eso por lo menos es lo que esbozó Mirra en un descargo. Sí, estoy al tanto de ese descargo. La verdad que no sé de... A ver, si hablé con muchísima gente a partir de este caso, y sí señalaban que había una relación entre Alperovich y la denunciante. Después, la denunciante empieza una relación amorosa con otra persona, también del entorno de Alperovich, que era concejal en ese momento, y ahí le fueron a decir a Alperovich que no... Bueno, que estaban en una relación, como que le blanquearon la situación a Alperovich, y a partir de ahí es que, entiendo yo, comenzaron los abusos. Por lo que decíamos hace un ratito, Alperovich no entiende un no como respuesta, se cree el dueño de todo, y entiendo que así fue
después que se concretó el abuso.